Shalom familia, gracias por acompañarnos una vez más en la Biblia en su contexto. Disculpe familia porque estoy pensando en la porción de hoy familia. Wow, hoy va a estar bastante interesante y quiero desafiarlos familia. Quiero desafiarlos a ver las escrituras desde otra perspectiva, desde su contexto original. Así que familia, recuerden que estamos cubriendo el libro de Génesis, estamos cubriendo, ya esta es la cuarta porción, la cuarta parte de lo que venimos estudiando en nuestro ciclo, la cuarta parte de estudio que tenemos, que va desde Génesis capítulo 18 hasta Génesis capítulo 22. ¡Wow! Hay mucha información aquí para aprender. Acuérdense que venimos con una serie de estudios que venimos aprendiendo algunos patrones, algunos principios bíblicos que nos está de alguna forma, podríamos decir, estamos aprendiendo sobre lo que es el fin de los tiempos desde el principio. Y hemos visto algunas cositas que el Eterno están, digamos, estaban ocultas en nosotros porque la verdad es que no teníamos la información. Hoy tenemos la información. Y hoy no va a ser la excepción, familia. Vamos a continuar con esta serie de estudios y descubriendo el fin de los tiempos desde el principio. Pero hemos visto que hay distintos patrones. Hemos visto desde un principio el patrón que es del orden al caos, del caos al orden. Y dentro de esto empiezan a surgir otros patrones, como por ejemplo el exilio, como sucedió con Adán y Eva, como sucedió con las naciones que fueron dispersas. Recuerden, Babel fue destruida la torre, fueron esparcidos en 70 naciones y en 70 lenguas. O sea, eso es exilio, sinónimo de caos, sinónimo de vergüenza. Y en el medio de la historia ahora vemos a Abraham. Estamos hablando de Abraham, la historia de Abraham, en donde Abraham ahora está experimentando junto con su familia y Lot lo que es el éxodo. Uno de los patrones que se va a dar también en el final de los tiempos. Como se dio en la época de Abraham, como Abraham lo vivió en su vida, como ahora en estos versículos, en estos capítulos desde el 18 al 22 de Génesis, vemos que en el medio de la historia está el éxodo de Lot. Yo los invito a que vayan y vean el estudio que hicimos el ciclo pasado sobre el éxodo de Lot, que viene de la mano con el éxodo de Abraham y nos deja ver que hay dos tipos de éxodo y que en nuestras vidas vamos a tener dos éxodos, uno como Abraham o como Lot, pero eso depende de mí. Y no solo eso, familia, sino que dentro de estos patrones hay un patrón de pruebas. Y es lo que nos deja saber el capítulo 22 de Génesis. Así que nos vamos a enfocar en el capítulo 22 de Génesis, en donde vamos a hablar sobre Abraham, sobre Isaac. Ahora recuerden que en el capítulo 18 y 19 nos está hablando sobre la visita de los mensajeros a Abraham, que le dan la promesa que va a recibir, va a tener un hijo con Sara, ya de edad grande, pero está toda esa historia. Después viene la parte en donde van a ver a Lot y destruyen Sodoma y Gomorra, pero no nos vamos a detener en eso porque bueno, ya también profundizamos bastante en esos dos capítulos en el ciclo pasado, ¿bien? En el estudio que se llama El Éxodo de Lot. Y en este ciclo quiero centrarme en el capítulo 22. En este capítulo hay mucho para aprender, hay mucho que tenemos que escudriñar y quizás rever de la forma de entender el capítulo 22. Para empezar, yo quiero hacerles una pregunta, familia, y los que están en internet pueden contestar en el chat. Me gustaría preguntarles, porque esta pregunta, cuando hacía el estudio, eh, no la tenía hasta que escuché a un rabino. Estaba escuchando esta mañana la enseñanza de un rabino. Yo tenía toda la información, pero el rabino dijo algo que despertó mi inquietud y me permitió ahora entender el por qué tenía esa información en la mesa mientras estudiaba y ahora poder entender ese punto que él comentó. Y yo quiero hacerle esta pregunta, familia. Quiero preguntarles el qué entienden ustedes o básicamente preguntarles cuál fue sí, cuál fue la prueba de Abraham. ¿Qué creen ustedes?
¿cuál fue la prueba de Abraham? ¿Ustedes qué me podrían decir? ¿Cuál es la prueba de Abraham? Porque fue probado, porque fue probado. Entonces, ¿qué fue lo que fue probado? ¿Cuál fue la prueba de Abraham? Es una gran pregunta porque justamente siempre hablamos del capítulo 22 de la prueba de Abraham. Los evangelios hablan de la prueba de Abraham. Pero ahora la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué me dirían ustedes, familia? ¿Cuál es la prueba de Abraham? ¿Qué creen ustedes cuál es la prueba que Abraham tuvo en este punto? Que de acuerdo a los sabios de Israel nos dicen que fue su última gran prueba. A ver, familia, ¿cuál fue la prueba? Acá nuestra hermana dice ofrecer a su hijo a modo de un sacrificio. Ok, wow, sí, y esa es la respuesta rápida que damos, familia. Y la gran prueba de Abraham fue el tener que presentar a su hijo Isaac como una ofrenda. Recuerden que el Eterno se lo está pidiendo. Nuestro hermano dice fe, sí, fue una gran prueba de fe. Pero vuelvo y pregunto, ¿cuál fue la prueba de Abraham? Miren familia, yo en este estudio me gustaría poderlos desafiar a que vayamos un poco más allá de la respuesta rápida que damos siempre cuando hablamos sobre la prueba de Abraham. ¿Cuál fue la verdadera prueba de Abraham? ¿Cuál fue esa prueba que él tuvo que pasar su última gran prueba? Nuestra hermana dice creer que Hashem resucitaría a su hijo. Ok, sí. ¿Y saben qué, familia? Es válido. Es válido teniendo en cuenta nuestro contexto cultural, teniendo nuestro contexto de cultura, de tradiciones, nuestra forma de ver el mundo. Es válido, familia, entender de que Abraham, su gran prueba fue exactamente una prueba de fidelidad, fue una prueba de que realmente el Eterno resucitaría a su hijo. Quizás, él no lo sabía porque en ningún momento el Eterno le habla de resurrección. De que, o acá dice nuestra hermana, dice de dejar su parentela, ok. O sea, hay muchas respuestas que podemos dar. Pero estas respuestas están basadas a nuestra percepción del mundo. Y son válidas, familia, y sí son válidas, porque si hoy yo le pregunto a un padre que si el Eterno le dijera, entrega a tu hijo como una ofrenda, hoy para nuestra percepción cultural, el entregar un hijo como, en este caso, sacrificar un hijo, es algo que realmente cuesta y dolería. Pero yo los invito, familia, que hoy podamos ir un poco más allá de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros entendemos de acuerdo a nuestra percepción del mundo, a nuestra percepción de las escrituras. Quiero invitarlos a que juntos podamos investigar el contexto, hacernos preguntas como por ejemplo, ¿dónde estaba Abraham? ¿Por qué Dios le hace ir a ese lugar? ¿Y por qué le pide que sacrifique a su hijo? Y obviamente, respondiendo a estas preguntas de acuerdo al contexto cultural, al contexto geográfico y al tiempo y del contexto tiempo. Recordemos también que la Biblia, como siempre decimos familia, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Y entendemos que el contexto del libro de Génesis es Moisés escribiendo este libro para que Israel conozca al Dios de sus padres, conozca al Dios Todopoderoso, al Dios que los libró de las manos de la opresión de Egipto. Pero no solo tenemos el contexto de quiénes son el emisario y el receptor de este libro, sino que ahora también tenemos que ir un poco más atrás, familia, al contexto de la historia que está narrando Moisés de Abraham e Isaac, cuando el Eterno le pide que lo ofrezca como sacrificio. Tenemos dos tipos de contextos. El que está viviendo la audiencia original y el contexto en el cual los actores de la historia, podemos decir, no los actores, sino que los personajes principales de la historia que Moisés está contando, tienen también un contexto cultural, un contexto geográfico, que Israel hasta este momento no lo conocía,
y un contexto tiempo. Y eso es lo que tenemos que indagar, familia. Y por eso yo quiero que vayamos un poco más a descubrir todas estas preguntas de acuerdo al contexto de la escritura, el contexto en el cual Abraham e Isaac se encontraban en ese momento. Porque esto nos va a ayudar a entender cuál fue la gran prueba que Abraham tuvo que pasar. Y vamos a ver que no solo fue una gran prueba para Abraham, sino que también fue una gran prueba para Isaac. Entonces, familia, vamos a empezar a responder algunas preguntas y por eso quiero que vayamos a Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 22. Vamos a ir a Génesis capítulo 22. Ya, permítanme que... ya. Vamos a ir a Génesis capítulo 22 y vamos a leer del verso 1 al 5. Y vamos a ir descubriendo y vamos a ir juntos analizando estos capítulos, estos versículos y entender y recuerden la pregunta. Familia, ya tenemos una respuesta a la pregunta de ¿cuál fue la prueba de Abraham? Y ahora vamos a indagar un poquito más allá, vamos a ir un poco más allá para realmente validar cuál es la prueba de Abraham. Vamos al capítulo 22, verso 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Miren lo que dice acá. Dios prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Miren a dónde le está diciendo el Eterno que vaya, a Moria. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Wow, familia, está hablando en plural, dice, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Wow, esto es interesante porque Abraham recibe la instrucción de Dios, ve con tu hijo y preséntalo como holocausto. Y Abraham está dando por hecho que ambos regresarán. Wow, esto es bastante interesante. Pero antes de seguir, quiero que respondamos estas preguntas. ¿Dónde el Eterno lo envía a Abraham? Y acá nos dice a la tierra de Moriah. Entonces, miren lo importante que es, familia, nosotros conocer el contexto geográfico. Recuerden que esta es la metodología que nosotros estamos usando y vamos a usar durante todo el ciclo, familia. La metodología de los temas principales que va desde convenio hasta espacios sagrados, el templo, pureza moral, pureza ritual, que vamos a ver que dentro de esta porción está muy presente lo que es la justicia y la bondad, convenios, el honor y la vergüenza, pero también vamos a ver que dentro de la escalera vamos a tocar temas y quiero que toquemos temas como el contexto geográfico, el contexto histórico y cultural. Entonces, siempre tengamos en mente que esta va a ser nuestra base para empezar a investigar y poder descubrir algunas cosas que quizás a nuestros ojos hasta este momento estaban ocultas. Entonces, vamos a determinar dónde era Moria. Y miren, y lo vamos a hacer de acuerdo a las escrituras. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, y miren lo que dice. Comenzó Salomón a edificar la casa de Adonai en Jerusalén, en el monte Moria. Ok, familia, miren lo que acá tenemos un precedente bíblico de cuando se habla de los montes de Moria. Y esto está precisamente en Jerusalén. Jerusalén está compuesta de 3 montes: el monte de los olivos, el monte Moriah y el monte Sinaí. Son 3 montes. Perdón, y el monte Sión, no el de Sinaí, sino el monte Sión. Son 3 montes que conforman a Jerusalén. Hay 3 valles en Jerusalén: el valle del Cedrón, el valle del Teropeón y el Gejena. Entonces, vemos que obviamente cuando ahora nosotros comparamos Génesis capítulo 22, dice, ve a la tierra de
Moriah, exactamente en el mismo lugar donde Salomón levanta el templo. En donde también le dice, de los montes yo te indicaré en cuál vas a presentar o vas a levantar un altar para presentar como holocausto a Isaac. Entonces, miren familia, ahora estamos teniendo un contexto geográfico. ¿Qué está haciendo el Eterno? Está enviándolo a la tierra de Jerusalén. Recuerden que está en Canaán, ahora lo está enviando a Jerusalén, lo que hoy conocemos como Jerusalén, en donde dentro de Jerusalén se encuentran los montes de Moriah, y uno de esos montes es el monte Moriah en donde fue levantado el primer templo. No solo que fue levantado el primer templo, sino el segundo templo también, y fue reedificado el segundo templo por Herodes en el mismo lugar. Por ende, el tercer templo va a ser en el mismo lugar, en el monte Moriah. Entonces, ahora estamos descubriendo algunos puntos geográficos que son bastante interesantes que nos van a ayudar a comprender el relato de Génesis 22 y entender cuál es la gran prueba que tiene que pasar Abraham. Entonces, ya estamos descubriendo lo que es el lugar geográfico, que es el templo. El lugar donde fue levantado el templo tiempo posterior, donde Salomón construye el templo, donde Esdras y Nehemías reedifican el templo, donde Herodes remodela el mismo templo. Entonces, volvamos a la escritura, porque en las escrituras también vamos a tener algunos datos interesantes, porque dice que en el verso 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. O sea, llegaron al lugar, dice que Abraham con sus siervos y su hijo llegaron a un punto en donde él levantó la vista y vio ese lugar. Ok, ¿qué es lo que vio entonces Abraham? Podemos entender de acuerdo a los sabios de Israel, nos dice que es muy probable que cuando levanta su vista, él ve el templo eterno en la eternidad. Lo mismo que vio Moisés cuando recibe las tablas y recibe las instrucciones y el modelo para que puedan levantar el tabernáculo. Pero ¿saben cuál es el vocabulario que nos puede ayudar a entender esto? Cuando dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. O sea, les dice, llegan hasta cierto punto, solamente puede llegar Abraham, o sea, llegan los siervos y el asno. De ese punto hacia adelante no pueden continuar, solamente va Isaac y Abraham. Miren familia, esto está relacionado y esto me ayuda a entender que sí, era el lugar del templo. Por estos patrones, al conocer un poco el funcionamiento del templo, había un cierto lugar en el cual las personas podían llegar siempre y cuando estuvieran en pacto o no. Si estaban en pacto, podían cruzar de ese lugar, pero si no estaban en pacto, no podían cruzar de ese lugar. Y eso se llama el Soreg. Recuerden que lo hemos estado viendo en el Tratado Midot, que les voy a dejar también el enlace aquí abajo de todo el estudio del diseño del templo, que hemos hecho juntos y aprendido muchísimo de ese Tratado Midot, sobre las dimensiones, las entradas, las salidas del templo. Pero este vocabulario nos ayuda a entender que está hablando que hay un punto de separación en donde hasta un lugar podían llegar los siervos de Abraham con el animal, con el asno, y desde ese punto solamente podían cruzar Abraham e Isaac. Y algo similar vamos a encontrar en Éxodo capítulo 19 del verso 20 al 24, cuando Moisés recibe la Torá, cuando reciben los mandamientos y cuando Moisés sube al monte, dice, y descendió Adonai sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Adonai a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Adonai dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Adonai. Ok, familia, miren. Dice, no traspases los límites para ver a Adonai. O sea, le da la instrucción de que ponga un perímetro de seguridad, un perímetro de santidad, hasta donde podía llegar el pueblo, y de ese perímetro no podía cruzar el pueblo, sino que solamente podía cruzar Moisés, porque caerá multitud de ellos, y también
que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Adonai, para que Adonai no haga en ellos estrago. Verso 23. Y Moisés dijo a Adonai, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifica. Wow, familia. Bueno, aquí hay un problemita con el programita, pero no se preocupe. Dice, señala límites al monte. ¿Qué está sucediendo entonces aquí? También tenemos un límite. Abraham está poniendo un límite. Y si es el mismo monte del templo, ese mismo límite lo vamos a ver en el templo, que es el Sorej. Otra evidencia bíblica de que existía esta estructura llamada el Sorej. Wow, familia, esto es bien interesante. Esto es bastante interesante, familia, porque estamos obviamente validando a través de las escrituras que es muy probablemente Abraham llegó al monte Moriah, al monte donde se levantó posteriormente el templo, en donde la gloria del Eterno descendió y fue el punto de contacto entre la eternidad y la tierra. Wow, familia, todo esto nos tiene que ir ayudando entonces a reevaluar cuál fue la prueba de Abraham. Entonces, ya hemos descubierto el lugar geográfico. Ahora me gustaría que vayamos y podamos conocer un poco más del contexto cultural. Y vamos a leer lo que es el verso del capítulo 22, del verso 6 al 11. Y miren lo que dice. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9. Cuando, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Ok, está edificando un altar en el lugar donde tiempo más adelante se levantaría un altar para presentar las ofrendas de Israel. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Adonai lo vio, le dio voces, perdón, desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Wow, familia. Y esto es bien interesante porque vemos que el ángel, el mensajero de Adonai, acá dice ángel, pero en sí es un mensajero de Adonai, le dice Abraham, Abraham. Lo nombra dos veces. Lo está nombrando dos veces. Los sabios enseñan que cuando se nombra a una persona dos veces en la escritura, es porque se está llamando la atención no solo de la persona física, sino que también de su nefesh, de su alma, de todo su ser. O sea, como que le está llamando que le ponga toda la atención, nos está dando a entender. Y miren lo que responde Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Ok, entonces es interesante porque lo que está sucediendo aquí es que ahora Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo. Es bien interesante ver que Abraham está dispuesto a hacerlo. Ahora tenemos que entender el contexto en el cual Abraham se encontraba. ¿Cuál era la situación cultural en el mundo de Abraham, en las naciones que rodeaban a Abraham? Y vamos a encontrar que el sacrificio de niños
El sacrificio de los hijos era normal. Miren lo que encontré en lo que es el contexto cultural del Antiguo Testamento de John Walton. Dice, sacrificio de niños. En la antigüedad cercana, del cercano oriente, el dios que provee fertilidad, él, o sea, era un dios babilónico en este caso, podemos decir, también tenía derecho a una parte de lo que era producido. Esto se demostraba en el sacrificio de animales, granos y niños. Miren familia, dice que parte de los rituales de lo que era la adoración a los dioses con respecto a la fertilidad, estamos viendo que no solo eran partícipes de animales, granos, sino que también se le ofrendaban niños. Los textos de las colonias fenicias y púnicas, como Cartago en el norte de África, describen el ritual del sacrificio de niños como medio de asegurar la continuidad de la fertilidad. ¡Wow! Los profetas bíblicos y las leyes en Deuteronomio y en el Levítico prohíben expresamente esta práctica, pero esto también implica que continuaba ocurriendo. De hecho, la historia del sacrificio de Isaac por Abraham sugiere que a este le era familiar. Miren lo que entienden los comentaristas bíblicos. Entienden que para Abraham era algo familiar. Sugieren que es algo familiar el sacrificio humano y que no se sorprendió de la demanda de Adonai. Ok, esto es bien interesante porque vemos que el Eterno le pide que sacrifique a su hijo, pero no hay una reacción de Abraham. No hay una reacción de decir, hey, es mi hijo. Vemos que como que Abraham no lo duda. Es lo que entienden los comentaristas. Y esto es bien interesante porque esto está muy relacionado a la prueba de Abraham. Es interesante este punto de vista porque si vemos en el contexto, eran culturalmente, era algo, una práctica común. Recuerden que Abraham viene de Ur de los Caldeos, que obviamente en todas las civilizaciones cananeas, en las civilizaciones mesopotámicas, en las civilizaciones de los hititas, vamos a encontrar que hay en los escritos que hoy la arqueología ha demostrado, ha descubierto, que existían estas prácticas y eran regulares y que estaban regularizadas por ley. Es increíble, familia. Ahora nos damos cuenta que las civilizaciones antiguas no andaban en camellos descalzos con un palo o un garrote en la mano, sino que quizás eran civilizaciones mucho más civilizadas que hoy en día. Quizás no tenían los avances tecnológicos que hoy tenemos, pero culturalmente, políticamente y religiosamente tenían un contexto, tenían una estructura bastante establecida con leyes que permitían el sacrificio humano. En donde el sacrificio humano era para qué? Para agradar a los dioses, para que envíen más fertilidad a la familia. Esto es bien increíble, familia. Vamos a ver qué más nos dice el contexto cultural. Sin embargo, la historia también presenta un modelo de la sustitución de un sacrificio humano por uno animal, que indica claramente la diferencia entre las prácticas israelitas y las de otras culturas. Ok, de acuerdo a los comentaristas, nos dice que hay entonces aquí un precedente contracultural. Y recuerden esto, el mensaje es para quién es, para Israel que está saliendo de Egipto. En Egipto también era normal y regulado por ley el sacrificio de humanos, el sacrificio de niños, el sacrificio de mujeres vírgenes. Y wow, y hoy es interesante porque hoy escuchando a este rabino comentaba que él también mencionaba todo esto de los hititas, de los hammurabis, que, wow familia, que mencionaba que en estos sacrificios de niños, mientras más sufre el niño, se garantizaba mayor fertilidad. Mientras más lloraba el niño, esas lágrimas se convertían en agua de lluvia. Wow, familia, esas prácticas son fuertes.
Pero miren la percepción del mundo, la cosmovisión que tenían en el mundo antiguo. Ahora entendemos por qué el Eterno estaba marcando este precedente contracultural a un pueblo que está saliendo de la esclavitud de Egipto, que se había sincretizado, que solamente había oído del Dios de sus padres, pero vivían como egipcios, y que estaban familiarizados con los rituales egipcios. Y vemos que en este caso, Abraham, los comentaristas entienden de que él estaba familiarizado con eso, y que por lo que vemos, literalmente, no se sorprende de que el Eterno le pida a su único hijo. Porque parte de la concepción del antiguo Medio Oriente es que una familia, y esto tiene que ver con respecto a la familia, a la percepción familiar, del contexto familiar en el antiguo Medio Oriente. Algo de esto lo hablamos también en el siglo pasado, pero quiero recordar algunos puntos importantes con respecto a la familia. Eran sociedades patriarcales, sociedades en donde estaban basadas en el honor y la vergüenza, en donde el tener hijos era de gran honor. Y muchas veces se creía que al ofrendar al primogénito a la deidad, se garantizaba que la matriz de la mujer no se cerrara y tuviera mucha descendencia. Porque mientras más hijos tuvieras, mayor era tu honor. Y no solo eso, te asegurabas de tener mano de obra barata. ¿Por qué? Porque en el contexto cultural del antiguo Medio Oriente, en la familia, tanto la mujer, la esposa, como los hijos eran un objeto. Y esto lo hemos hablado anteriormente con esos mandamientos que están relacionados a la familia, marcando un precedente cultural. Pero es bueno recordarlo porque esto está dentro del contexto de la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac. Entonces, entendemos que en la familia era muy común. Entonces ahora entendemos por qué los comentaristas entienden de que para Abraham no le hubiera sorprendido de que el Eterno le pidiera, su Dios le pidiera que sacrifique a su hijo. Es muy probable que él ni siquiera lo dudó porque él tiene un preconcepto. Recuerden que él salió de Ur, es un ser humano que conoce, obviamente, está conociendo a Dios, conoce a Dios. Y en la porción anterior vimos cómo él tiene una relación con Dios y se circuncida porque en 24 años Abraham pudo conocer a Dios. Y también esto le ayuda a él tener confianza de que si el Eterno le dice, entrega a tu hijo, él, ok, no le sorprende y lo va a entregar porque confía en Dios y también es una práctica común culturalmente. Por eso no le sorprendió. Es algo bien interesante, familia. Pero también nos está enseñando que el Eterno está dando un precedente contracultural, enseñándole no solo a Abraham, sino que enseñándole a quién, a Israel saliendo de Egipto, hey, a mí no me van a adorar como adoran las naciones a sus dioses. A mí no me van a sacrificar humanos, sino que si van a presentarme un corbán, una ofrenda, que es más que nada no sacrificio, y la verdad que para mí es una cuestión de que no es una traducción justa decir que al Eterno se le traían ofrendas y sacrificios. Se le traían ofrendas, corbán, un regalo para acercarnos al Eterno, y eso es lo que significa ofrenda, un regalo de acercamiento a Dios. Y dice, a mí no me van a traer, o sea, parafraseando familia, en un lenguaje más común, decir, el Eterno le está enseñando a Israel cuando sale de Egipto, se les ocurra hacer como hacían en Egipto. Quieren acercarse a mí, acérquense con una ofrenda de un animal. No me traigan una ofrenda humana. Yo no voy a aceptar una ofrenda humana. Y es lo mismo que va a suceder con Abraham. Abraham va a aprender que una forma de acercarse a Dios no es sacrificando humanos, sino que es sacrificando un animal. Por eso después que él lo prepara, dice que se aparece un mensajero del Eterno, que se entiende que es Adonai mismo quien se le aparece y le dice, Abraham, Abraham, no lo hagas. Y ahí yo me imagino a Abraham que quedó como, ok, ¿cómo así? ¿Cómo que no lo haga? Él estaba dispuesto para hacerlo. Él dice que estaba dispuesto a hacerlo. Pero en ese momento se le aparece, imagínense a Abraham con el cuchillo listo y él no dudando porque conoce a Dios, pero también él sabe que es una práctica común. Y él ahora está que siendo probado, familia.
y está por ofrecer a su hijo. Wow, esto es interesante, familia. Es bien interesante porque aquí estamos viendo que dentro del contexto cultural, para Abraham esto era algo común, era algo bastante común, familia. Y quiero compartirles un, un comentario que no lo tengo en pantalla porque se me complica un poco sacarlo. Está en la Biblia atrás, Las huellas del Mesías, de Kev Thompson. Y justamente del verso que habla en el capítulo, un comentario que hace el capítulo 22, del verso 1 al 19, que habla sobre la equidad, sobre el atar a Isaac, y menciona lo siguiente. Permítanme que se los leo y disculpen que no lo tengo en pantalla porque era un poquito complicado sacarlo de la Biblia en papel. Y dice, la equidad, atar, como se conoce en la tradición judía, es la historia de la prueba a la que Dios sometió a Abraham cuando le ordenó atar a su hijo Isaac y ofrecerlo en sacrificio. El punto culminante de la prueba de Dios, el punto culminante, las pruebas de Dios. O sea, da a entender, y los sabios también dicen que Abraham fue probado varias veces. Y esta es como la última, la culmine, la última de las pruebas. Las crecientes exigencias de Adonai alcanzaron una terrible conclusión. Sin embargo, extrañamente, el elocuente Abraham se mantuvo en silencio. El hombre, preocupado por la justicia de Dios, no dijo nada. La prueba involucraba al patriarca y a Isaac, que tenía la edad suficiente para poder caminar, conversar y cargar sus propios leños. Wow, familia. Isaac no era un niño de 5 años. Era una persona, un joven ya grande, que podía hablar, que podía caminar, subir un monte cargando leña, cargando la propia leña en la cual él iba a ser puesto como holocausto. Y si esto es así, familia, porque vemos que que Isaac no era un niño, se calcula que tenía entre 33 y 37 años al momento de que el Eterno pide que lo ofrende. Wow, y este es otro precedente contracultural, porque los sacrificios de niños eran cuando eran bebés, primogénitos, eran los primogénitos cuando tenían 1 año, 2 años, 3 años o meses de nacido. Es un gran precedente cultural porque no está pidiendo un niño el Eterno, pero a la vez le está dejando saber que tampoco va a pedir un sacrificio de un ser humano, sino que, miren lo que acontece, dice que obviamente esto no solo era una prueba para Abraham, sino que ahora el entender de que Isaac no era un jovencito de 5, 6, 7 años, sino que ya era un muchacho de 30, 35, 37 años, era también una prueba para Isaac, una prueba para ambos. No solo es la prueba de Abraham, es la prueba de Isaac porque es un muchachito que piensa, que entiende y que obviamente sabe lo que está por hacer su padre. Pero vemos también que Isaac no dice nada. Solo él pregunta, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el padre le responde, Hijo, el Eterno proveerá de ese cordero. Pero llegan al monte, levantan el altar, acomodan la leña, no hay cordero. Y Isaac termina encima de los leños, atado, dice, y su padre a punto de degollar. ¿No creen que un joven de 35 años no se defendería por más que fuera su padre? ¿O mínimamente no diría, papá, no lo hagas? Wow, algo interesante es esto. Pero también recuerden en dónde están ellos en este punto. Recuerden eso, familia. Voy a continuar leyéndoles lo que dice el comentario. Recuerden todo lo que hizo Dios con Abraham y en qué forma probó a Isaac. Y eso es una cita de un libro apócrifo que es Judith, capítulo 8, versos 26 y 27. Ya lo vamos a leer, pero déjame terminar de leer lo que dice este comentario. En otras palabras, la prueba de Abraham fue al menos tan importante como la de Isaac,
en la mentalidad antigua. Algunas tradiciones rabínicas consideran que Isaac debía de tener unos 30 años de edad aproximadamente, pero este dato no queda claro en el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque no nos dice cuántos años tenía Isaac cuando fue puesto sobre el altar. Pero es algo que podemos calcular entre el nacimiento y la edad que tenía Sara y Abraham cuando nació Isaac y cuando muere Sara. Y vemos que hay un lapso de aproximadamente 30, 33 años, 35 años aproximadamente. ¿Bien? Entonces, es interesante porque me está citando un libro que es el libro apócrifo de Judith. Y miren lo que dice el libro apócrifo de Judith. Judith capítulo 8 del verso 25 al 27 dice, demos gracias a nuestro Dios que nos ha puesto a prueba. Wow, familia. ¿Cuántas veces nosotros damos gracias porque Dios nos pone a prueba? Como lo hizo nuestro antepasado. Miren lo que dice este libro. Es un libro, obviamente, podemos considerar histórico. No está dentro del canon porque se escribió este libro después de la canonización o, digamos, de la recompilación que hizo de la Torá Esdras. Por eso no se incluye dentro de la Torá este libro. Pero miren lo que dice este libro que podemos considerarlo histórico. Dice, demos gracias a nuestro Dios que nos ha puesto a prueba como lo hizo con nuestros ancestros. Recuerden lo que hizo Abraham. Wow, ¿qué es lo que hizo Abraham? Y las pruebas por las que hizo pasar a Isaac. También acuérdense de lo que le pasó a Jacob en Mesopotamia, cuando cuidaba las ovejas de su tío Labán. Dios le mandó a esas pruebas para que ellos fueran mejores personas. Y lo mismo está haciendo con nosotros. De ninguna manera quiere vengarse de nosotros. Wow, familia, miren esta perspectiva de lo que es una prueba. Aquí en este libro histórico nos está como exhortando al pueblo, a la audiencia, a den gracias por las pruebas. ¿Por qué? Porque son para perfeccionarnos. Así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Isaac, así lo hizo con Jacob y también lo hizo con Israel durante 40 años en el desierto. Wow, familia. Entonces ahora dentro de estos patrones que estamos viendo, de conocer el fin desde el principio, hay otro ahora que se incluye, que no es solamente el exilio y el éxodo, sino que en el medio se encuentra un periodo de prueba, en donde vamos a ser probados y vamos a pasar grandes pruebas. Que dice este libro, dice que estas pruebas sirven para qué? Para formarnos como mejor personas. Porque el Eterno quiere que probemos nuestro corazón si realmente vamos a obedecer lo que Él nos ordena. Y eso lo menciona en Deuteronomio capítulo 4, familia, lo hemos visto en el siglo pasado. Que el Eterno le dice, te he probado llevándote al desierto para probar si obedecerías mis mandamientos. Eso es lo que las pruebas sirven para eso. ¿Que duelen? Sí. Miren, es una prueba que duele, familia. Y vemos que en esta prueba no solo era la prueba para Abraham, sino que también era la prueba para Isaac. Y dice que ambos confiaron, y entonces podemos entender que ambos confiaron en el Eterno. Por eso Isaac no dice nada. Por eso Abraham está dispuesto a hacerlo. Pero recuerden, era una práctica común para Abraham. Y que Isaac también entendía que esto era algo común y que era necesario para la fertilidad de la familia. Pero esto es bien interesante lo que menciona este libro porque nos dice que ambos son probados. Y siempre hablamos de la prueba de Abraham, pero nunca la prueba de Isaac. Algo interesante, ¿no? Bastante interesante eso. Pero ahora la gran pregunta, y vuelvo y hago la gran pregunta de vuelta. En realidad, ¿cuál es la gran prueba de Abraham? Y quiero que vayamos y leamos del verso 12 al verso 19 para continuar y entender qué es lo que se está hablando. Y para ahora, familia, recuerden todo lo que venimos viendo, el contexto cultural,
el contexto geográfico. ¿En dónde se encuentra Abraham con Isaac? ¿A dónde levantan el altar? Ahora vemos que culturalmente era algo común. Y vamos a leer del verso 12 al 19 y dijo, y al 12 al 19, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Qué es lo que le dice el mensajero? No extiendas tu mano sobre el muchacho. Dice, no extiendas la mano sobre el muchacho. Una orden. Ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, wow. Por eso es válido también pensar, obviamente, era una prueba de que si él iba a entregar a su propio hijo. Y el Eterno lo reconoce. Pero le dice, no extiendas tu mano. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas su carnero trabado, un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y ya vemos que aquí hay un precedente contracultural en donde la audiencia original entiende, ok, me quiero acercar a Dios, no voy a presentar un ser humano, sino que voy a presentar un animal, un cordero. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Adonai proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Adonai será provisto. Wow, familia, otro nombre para el monte del templo. El lugar donde el Eterno será provisto. ¿Provisto de qué? Ofrendas, por gratitud. Recuerden que dentro de las ofrendas son más por gracia, por dar gracias, por agradecimiento, que por cuestiones obligatorias, porque he transgredido un mandamiento o porque he cometido una falta o un error. Wow, familia. Entonces, ahora yo quiero preguntarles de nuevo, familia, ¿cuál es la gran prueba? Vemos que hay una prueba, pero hay una gran prueba. Y esto es algo que obviamente a mí no se me había ocurrido. Tenía la información, pero no lo estaba viendo, sino gracias al Eterno que escucho esta frase, esta pregunta y la siguiente respuesta. La gran prueba de Abraham no fue el presentar a su hijo en el altar. La gran prueba fue el no sacrificar a su hijo en el altar. ¿Por qué? Porque vemos que en el contexto cultural, Abraham estaba familiarizado en sacrificar un hijo para tener fertilidad en la familia. Pero ahora resulta que el Eterno le dice, no le hagas daño al muchacho. No extiendas tu mano, no lo sacrifiques. Entonces imagínense a Abraham dispuesto, porque creía en Dios, es temeroso de Dios y está dispuesto a hacer todo por Dios. Pero en ese momento que él estaba por sacrificarlo, escucha una voz que lo llama dos veces, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Yo me imagino a un Abraham que quedó como, ¿cómo así? Pero la fertilidad de mi familia, esto es algo común. Estoy dispuesto a darlo todo porque te conozco, Dios, mi Dios. Pero ahora empieza un gran desafío. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así? Sí, familia, a mí también me sorprendió, pero miren, la información la tenemos. Y recuerden, familia, ¿dónde está Abraham? En el monte del templo. En el altar que después, tiempo más adelante, se presentarán las ofrendas de las festividades, las ofrendas continuas, las ofrendas del pueblo de agradecimiento, las primicias. Es el mismo lugar en donde cuando se levanta el templo no se presentan seres humanos. Miren este comentario, familia, que nos va a ayudar a entender el por qué la gran prueba de Abraham no fue el presentarlo a su hijo como sacrificio. Fue una prueba, sí, pero hay algo más importante. Hay una prueba más desafiante para Abraham, que hace que su estructura de conocimientos culturales se quiebre.
Que llega un punto en que, pero si esto es lo normal, ahora me dices, o sea, culturalmente esto es normal, pero tú no quieres a mi hijo, no quieres que te sacrifique a mi hijo. Y miren familia este comentario. Quiero que veamos este comentario. Sacrificios sustitutorio. En esta parte, el macho cabrío es ofrecido como un sacrificio en lugar de Isaac. El concepto de sustitución en un sacrificio no era tan común como se podría pensar. O sea, miren, el Eterno le está pidiendo algo que no es común. Lo común era que él presentara a su hijo como ofrenda. Pero el Eterno le está pidiendo, no lo hagas. Algo que no era común. Y le está dando un sustituto que presente un animal en vez de su hijo, como ofrenda de agradecimiento, como ofrenda de lealtad, como ofrenda de acercamiento. Y era algo que culturalmente no era común. En el antiguo cercano oriente, los rituales de transferencia mágica a menudo incluían la sustitución de un animal, que sería muerto para eliminar una amenaza sobre una persona. Wow, familia, miren lo que el Eterno le está pidiendo que haga ahora Abraham. Es algo que en el mundo antiguo se consideraba algo mágico, estaba relacionado con los demonios que supuestamente atacaban a las personas y que una persona enferma mágicamente hacía que esos demonios de la enfermedad se fueran al animalito y el animalito muera por culpa de esa enfermedad. Era algo que era, digamos, no era tan común, pero miren el contexto de lo que ahora el Eterno le pide o lo que le enseña a Abraham a hacer y lo mismo le está enseñando a Israel saliendo de Egipto, del por qué no presentar un animal, o sea, no presentar un humano en la ofrenda, sino un animal, y que es totalmente distinto al concepto de las culturas antiguas. Pero el concepto subyacente de la institución regular de un sacrificio era generalmente el ofrecer un regalo a la deidad o establecer comunión con ella. Aún en Israel hay poco que se sugiere que la institución del sacrificio era entendido como un elemento principalmente vicario o de sustitución. La redención del primogénito y la Pascua serían notables excepciones en el límite de la institución del sacrificio. Ok, vemos entonces que hay un precedente contracultural. Aquí vemos que los comentaristas llegan a la misma conclusión en que el Eterno lo que está haciendo aquí es un precedente contracultural tanto para Israel como para Abraham. Porque le está enseñando, quieren acercarse a mí, quieren mostrar gratitud a mí, quieren traerme un regalo, quieren establecer una comunión conmigo, no sacrifiquen humanos, traigan un animalito. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Y ahora podemos entender que la gran prueba fue el no sacrificar a Abraham. Ah, perdón, a Isaac. El no sacrificar a Isaac. Porque miren lo que dicen los comentaristas. Sorprendentemente, ahora el Eterno le está pidiendo que haga algo que culturalmente no se hacía. Demostrar lealtad, gratitud, una comunión a través de la ofrenda de un animal. Porque ofrendar un animal era por cuestiones del inframundo, para ser libre de las maldiciones, por ser libre de las enfermedades. Eso era lo que se veía en el mundo antiguo. Pero el Eterno le dice, ¿quieres acercarte? ¿Quieres mostrarme tu lealtad, una comunión conmigo? No presentes a tus hijos, presenta un cordero. Y el Eterno le provee de un cordero. Un cordero que ahora es el sustituto de Isaac. Wow, familia. Esto es bien interesante. Pero no nos olvidemos del lugar donde se encuentra. ¿Y saben qué, familia? Este rabino hizo este comentario y cuando empecé a ver la información y principalmente la información geográfica, entiendo ahora por qué el Eterno le dice que no sacrifique a su hijo. Le pide algo que culturalmente no se hacía. Porque miren, él se encuentra en el monte del templo, en el altar en el monte del templo, y dice que Abraham, cuando, de acuerdo a lo que nos comentan los sabios, que él cuando llegó a ese lugar, él que vio el templo celestial. Entonces, imagínense ahora cuando
Si él vio eso y si ahora él estaba ya dispuesto a hacerlo, cuando el mensajero le habla, ¿qué es lo que ve Abraham? Y wow, y encontré esta ilustración del Instituto del Templo, que es increíble. Abraham a punto de sacrificar a su hijo. Pero cuando el mensajero le habla, levanta su vista y ve el templo. ¿Y saben qué, familia? Cuando estudiamos el templo nos damos cuenta que el templo es de vida. Es igual a vida, no a muerte. Entonces, miren familia, si Abraham sacrifica a su hijo en ese lugar, está profanando un lugar donde tiempos más adelante va a emanar vida. Recuerden que las ofrendas en el altar son para vida y no por muerte. Recuerden que el altar en donde se presentan las ofrendas, lo vimos en el Tratado Midot, era para qué? Para extender la vida del hombre y no para cortarla. Por eso no se podían tocar las piedras del altar con un hierro, porque el hierro fue creado para cortar la vida. Wow, familia, cuando yo escuché esa frase del rabino y veo el contexto del templo, veo el contexto geográfico, veo el contexto cultural, digo, wow, familia, lo que el Eterno le está enseñando, diciéndole, en este lugar van a traer ofrendas para vida, no para muerte. El mensaje también es el mismo para Israel y también para ti y para mí. Wow, familia. Es increíble ahora ver cuál es la gran prueba, de ahora redefinir cuál es la prueba de Abraham. Ahora él es lidiar con su, podemos decir, cultura, con sus tradiciones, con lo que él está familiarizado y decir, entender ahora, wow, yo le estoy sirviendo a un Dios de vida, no de muerte. Al Dios que les sirvo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es un Dios que trae vida, que no quiere sacrificios humanos que están relacionados con la muerte, porque eso era lo que se asociaba en el mundo antiguo. Familia, se le sacrificaba a los dioses del inframundo seres humanos para apaciguarlos. Ahora esto es interesante porque ahora entendemos por qué el Eterno hace tanto énfasis en la vida. La Torá es vida. El servicio del templo nos enseña vida. Es una gran prueba para Abraham. La gran prueba fue entender de que le sirve un Dios de vida, que le pide cosas que la cultura no lo hace, que el Eterno no pide cosas que son culturalmente aprobadas, sino que ¿qué nos pide? Que seamos totalmente distintos, que nuestras vidas se refleje un proceso contracultural. Nuestras vidas tienen que ser distintos a las naciones. Y recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Ahora podemos ver un poco más allá de lo que nuestros ojos nos permiten ver. Podemos ver un poco más allá considerando el contexto, considerando la situación, la geografía. Podemos ir mucho más allá. Entenderlo, no solo lo que estaba entendiendo la audiencia original del libro de Génesis, sino que también entendiendo lo que estaba sucediendo en la historia original, la historia en la cual Moisés está relatándole al pueblo para presentarles a un Dios, a Israel, al Dios de sus padres, que es totalmente distinto a los dioses de las naciones. Es un Dios totalmente distinto al Dios de Egipto, a los dioses de Egipto y a las naciones a las que van a ir. Porque recuerden que también les dice cuando llegan a Canaán, ni se les ocurra adorarme como los de las naciones adoran a sus dioses. Es la misma prueba, gracias amor. Dios, Deuteronomio 12:30, la misma prueba. La prueba es hacer cosas que van en contra
de lo que la sociedad dice que es normal. Entonces, como dice una hermana, ¿cómo traigo todo esto a mi vida? ¿Cómo lo traigo para mí? Le damos un abrazo grande a nuestra hermana Rosario Vos. ¿Cómo ahora yo entiendo esto en mi vida? Ok. ¿Saben cómo, familia? Haciéndonos estas preguntas. Ahora, este tipo de pruebas, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Qué nos enseña este tipo de pruebas? ¿Saben qué, familia? Las pruebas que más duelen son las que nos confrontan en nuestras teologías, en nuestro dogma, en nuestra forma de percibir el mundo, de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. ¿O no pasa eso, familia, cuando estamos estudiando las escrituras y nos confronta un mandamiento que va en contra de lo que yo creo que está bien? ¿No sucede eso, familia, que como que, no lo voy a hacer? ¿No sucede? ¿No sucede que muchas veces ponemos pretextos para no hacer porque no es lo que yo creo? No significa eso para mí. Eso dijo mi esposa recién. Pero wow, familia, esas son las grandes pruebas que el Eterno está mirando. Imagínense a Abraham a punto de... Y él, ok, lo voy a entregar, ok, sí, duele, pero lo voy a hacer. Pero Abraham se sorprende cuando le dice, no lo hagas. Que no lo haga y ve el edificio del templo, lo que vio Moisés. Familia, esas son las pruebas. El Eterno nos va a probar, nos va a llevar al desierto y nos va a poner en circunstancias en donde vamos a tener que escoger adorar a Dios como Él quiere que lo adoremos o hacer las cosas de las naciones diciendo que adoro a Dios. Y perdónenme en familia si soy directo, pero los tiempos que vivimos no son tiempos para estar jugando, familia. No son tiempos para estar jugando a, sí, yo creo en Dios, pero hago las cosas del mundo. Tengo un pie en el mundo y otro pie con Dios. No, familia. O estoy 100% con Dios, estoy 100% en el mundo. O estoy frío o estoy caliente. Porque si estoy tibio, dice las escrituras, el Eterno nos vomitará. Las grandes pruebas, familia, no son esas pruebas que duelen. Sí, son pruebas, duelen. Pero la gran prueba es cuando somos confrontados con lo que yo creo, con lo que yo digo, con lo que a mí me parece. Esas son las grandes pruebas. Ahora entendemos por qué la alimentación es una gran prueba. ¿Por qué el dejar de adorar a Dios como adoran las naciones es una gran prueba? ¿Por qué ahora vemos que el ser coherente en lo que digo, creo y hago es una gran prueba? Y esa es la prueba que pasó Abraham, es la prueba que pasó Isaac, es la misma prueba que pasó Jacob, es la misma prueba que pasó Israel y es la misma prueba que pasamos nosotros. Día tras día, el Eterno nos va probando. ¿Por qué? Porque esto es como se dice, la vida es una escuela, sí, aún más cuando estamos en las escrituras, familia. Vamos aprendiendo. Ok, entonces como estamos en una escuela, el Eterno nos da una prueba. Ahora nos toca pasar la prueba, con la cual nos va depurando poco a poco, nos va limpiando poco a poco. ¿Y qué sucede? Hoy reprobé. Ok, ¿saben qué, familia? Otra vez volvemos a aprender y de nuevo el Eterno nos envía la misma prueba. Siempre la prueba va a ser la misma. ¿Y cuál es? Confrontarnos a nosotros mismos. El mandamiento tiene esa función de confrontarnos a nosotros mismos, de depurarnos, de limpiarnos, de enseñarnos a adorar de una forma correcta a Dios. El adorar no es solo cantar, familia. Como hoy nos compartía al principio nuestro hermano en la alabanza. Sí, cantar es adorar, pero también nuestro testimonio es forma de adorar.
Y las pruebas sirven para que nosotros demos un buen testimonio. Un testimonio en el cual se vea reflejado una gran diferencia entre el mundo y yo que digo vivir de acuerdo a las Escrituras. Y esto es algo que nos tenemos que ahora, como tomarnos un tiempo, frenarnos, autoanalizarnos, decir, ¿qué están viendo las personas de mí? ¿Cuál es mi testimonio? Mi testimonio es un testimonio que donde me escuchan decir con mis labios que yo creo en Dios, pero lo que hago en mi vida se asemeja más al mundo. ¿O están viendo una persona coherente con lo que digo, creo y hago? Cosas para analizar, familia, cosas que ahora miren, familia, wow. Y le doy gracias al Eterno por poder ver un poquito más allá, poder entender un poquito más allá. Miren, familia, hay cuánto más hay para aprender y que cada ciclo aprendemos. Pero wow, familia, ahora entendemos por qué pasamos grandes pruebas. El libro de Judith nos dice, Abraham pasó pruebas, Isaac pasó pruebas, Jacob pasó pruebas, Israel pasó pruebas. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Perfeccionarnos a como el Eterno quiere que nos veamos, como sus representantes, como su pueblo, un pueblo totalmente distinto. Y recuerden, familia, no son tiempos para estar jugando. No son tiempos para estar navegando en dos aguas distintas. Son tiempos de tomar decisiones radicales como tomó Abraham. Eso nos enseña la historia de Abraham. Una persona que tomó decisiones radicales, no solo en salir de su tierra, sino que también tuvo que abandonar toda su familia. Y en el camino ir abandonando a familia que se supone que estaba con él. Y que cuando ahora leemos el capítulo 19 de Éxodo, vemos que, de Génesis, vemos a un Lot que también tiene un éxodo, pero un Lot que su éxodo termina en caos. Ahora familia, ¿cómo quiero terminar mi éxodo? ¿Como el de Abraham? ¿Llegando a la tierra prometida? ¿O quiero terminar con un éxodo como el de Lot en caos? ¿Saben qué familia? Tenemos la gran bendición de poder escoger. Y le damos gracias al Eterno por Yeshua, nuestro Mesías. Porque ahora Él nos hace conscientes de que tenemos que tomar una decisión. ¿Continúo por la vía ancha que me lleva a la muerte? ¿O tomo la decisión de forzarme y tomar la senda antigua, la senda angosta que me lleva a la vida eterna? Y eso es porque tenemos que cruzar por una puerta y decidir qué camino voy a tomar. Y tenemos la gran bendición de que el Eterno, a través de Yeshua, nos permite ahora acercarnos al Eterno y tener la promesa de la vida eterna. Y familia, los animo a que sigamos aprendiendo, que sigamos creciendo ciclo tras ciclo hasta la llegada de nuestro Mesías Yeshua y que sea pronto y en nuestros días y ver la reconstrucción del templo con nuestros propios ojos. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo de estudio. Miren cuánto podemos ir aprendiendo y cuánto podemos también aplicar de la Biblia para nosotros. Así que los animo, mi familia, que nos acompañen la próxima semana en un nuevo estudio de Génesis en la Biblia en su contexto. Y también pedirles que por favor nos ayuden a compartir estas enseñanzas. Que se suscriban al canal, que le den like, que lo compartan con otros, para que el mensaje de Yeshua, el evangelio de Yeshua y el pacto eterno que hizo Hashem, el Eterno, con su pueblo, sea difundido a todas las naciones. Esa es nuestra función de Israel. Y si quieren apoyarnos de otra forma, pueden hacerlo, familia. Debajo en las cajas de descripciones del video están todas las formas para que ustedes puedan apoyarnos a continuar con este servicio para el Eterno y también ponerse en contacto con nosotros y poder juntos seguir aprendiendo. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio. Shalom.